Por favor, me confirman a través de voz que no los estoy escuchando porque tengo compartida la pantalla. Si ven en este momento la diapositiva. Sí, señor, sí se Sí, ve. profe. Muchas gracias, estimados aprendices. Dice así, se te nota el cansancio, pero sigue esforzándote y no te rindas, que todo ese esfuerzo valdrá la pena. Bueno, estimados aprendices, como ustedes bien saben, ya nos encontramos en la recta final de la tecnología en análisis y desarrollo de software, por lo que quiero iniciar esta conferencia web destacando ese esfuerzo, la pasión y el coraje que han demostrado los aquí presentes, los cuales estoy seguro que van a lograr desarrollar las evidencias que les faltan en el cronograma, que ya no son muchas, y pues pasarán a la próxima fase del tecnólogo, que ustedes ya saben que es la fase productiva. Por lo que quiero iniciar brindándoles un sincero reconocimiento. La verdad me siento muy orgulloso por lo que han logrado hasta ahora, ya que el camino sabemos que no ha sido fácil y han tenido que soportar innumerables obstáculos, pero pues aquí se encuentran presentes un viernes, por ejemplo, que no es muy común hacer las sesiones, pero pues por cuestiones logísticas nos toca hacerla el día de hoy. La sesión que vamos a ver es creación artística, relación del individuo con el entorno. Quise iniciar esta sesión en línea con la frase célebre que vimos anteriormente, pero pues es tiempo de presentarme. Ya me conocen, soy el instructor Víctor Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Quiero darles a todos una cordial bienvenida, agradecerles como siempre por su presencia esta noche, la cual me honra. La temática que vamos a abordar esta noche, como les dije anteriormente, se llama creación artística, relación del individuo con el entorno. Ese es precisamente el nombre de la evidencia que ustedes deben de llevar a cabo y que más adelante, al finalizar la sesión, va a ser una sesión muy corta, les voy a dar los lineamientos que deben de tener en cuenta para llevar a cabo la actividad. Les voy a compartir el enlace para ver si podemos adelantar un poco la sesión. Yo sé que el cronograma es muy extenso y la mayoría de ustedes tienen muchas evidencias, entonces la idea es que logremos adelantar lo más que podamos esta evidencia. Entonces, como estamos precisamente en la recta final de la tecnología, la idea es que ustedes pues no lleven a cabo una evidencia tan formal como un ensayo o un texto de muchas páginas, sino que pues la idea es que realicen una actividad dinámica, divertida y que sea pues sencilla de hacer, ya que pues sabemos que están pendientes de algunas evidencias y pues para que pues no se demoren mucho haciéndola y puedan continuar con el resto que tienen pendientes. Entonces la idea es que estén atentos y como siempre con la mejor actitud que pues siempre los ha caracterizado. Listos, pues una vez contextualizado un poco, procederé a mostrarles la agenda que tenemos programada para la noche de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la presentación. Como segundo punto, como siempre, vamos a explicar en qué parte o en qué fase se encuentran en este momento. Como tercer punto, vamos a ver algunos lineamientos del desarrollo del tema que ustedes van a encontrar también en el material de formación que se encuentra en la plataforma Sayuna. En el cuarto punto vamos a dar las instrucciones o los lineamientos para que lleven a cabo la evidencia conforme a los resultados de aprendizaje que están contemplados para el desarrollo de la actividad. Como quinto punto vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos con el cierre de la misma. Bueno, vamos con el segundo punto correspondiente a la parte de la contextualización. Recuerden que nos encontramos, como les dije anteriormente, en la tercera fase del tecnólogo. Ya solo les faltaría la fase de evaluación. Estamos en este momento en la fase de ejecución. Específicamente estamos en la actividad de proyecto 7, codificar los módulos del software.
Nos encontramos en la actividad de aprendizaje denominada reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad teniendo como base las relaciones en el contexto social. Entonces, ustedes ya saben que somos seres sociales por naturaleza y por tanto tenemos interacciones con la gente que nos rodea, bien sea interacciones a nivel familiar, con amistades, con vecinos, con compañeros de trabajo o con compañeros de estudio, como en este caso en la tecnología. Por lo que es muy importante que aprendamos a vivir juntos, a vivir en comunidad, respetando al otro, conociendo cuáles son nuestros límites. Por ahí dicen que nuestros derechos inician donde terminan los del otro. Entonces recuerden que es muy importante que ustedes tengan en cuenta este punto. El resultado de aprendizaje, ¿cuál es la meta? Es decir, a lo que apunta el desarrollo de la evidencia es establecer las relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. Entonces, para lograr ese crecimiento personal, es muy importante saber quiénes somos, es decir, autorreconocernos. Entonces, es muy importante un tema que ustedes han escuchado, que tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional y demás. Entonces, ese es precisamente uno de esos resultados de aprendizaje que queremos conseguir con el desarrollo de la evidencia, que se llama precisamente AP7, comunicación, creación artística, relación del individuo con el entorno. Esta actividad está a cargo del presente servidor, el instructor de comunicación. De acuerdo al cronograma, inició el día de ayer, 3 de julio, y finaliza el 7 de julio. Sin embargo, pues no se preocupen por las fechas que ustedes ya saben que queda abierta en la plataforma. Aunque pues como les dije, es una actividad muy sencilla y pues la idea es que lo desarrollen lo antes posible. La idea es que desde hoy tengamos algunos trazos que solo les falte hacer, digamos, la portada, la introducción y listo, y las conclusiones, referencias bibliográficas y la podemos ya subir a la plataforma. Entonces, vamos a ver algunos lineamientos del desarrollo del tema. Recuerden que toda esta información se encuentra en la plataforma Sayuna, en el material de estudio que más adelante les voy a decir cómo se llama. Bueno, aquí vemos un niño como helado en un bosque. Entonces, obviamente nosotros no somos seres aislados como ese niño que ustedes están viendo en la imagen. Necesariamente nosotros, como seres humanos, necesitamos precisamente esa interacción social, bien sea para suplir esas necesidades básicas que tenemos, necesidad de alimentación, necesidad de vestuario, también para suplir esas necesidades emocionales que tenemos como seres humanos. Alguien que nos dé un abrazo, a veces en los momentos difíciles necesitamos a alguien que nos dé unas palabras de apoyo, unas palabras de aliento para poder seguir adelante o para nuestro equilibrio mental. Entonces, por ejemplo, hace algunos años hicieron un estudio científico donde enviaron a una docena de personas a vivir solas en una isla desierta. Por supuesto que cada uno en un espacio distinto y la idea era que no tuvieran contacto el uno del otro. Estuvieron allí un par de meses. Luego de ese tiempo los regresaron y estudiaron su cerebro y vieron que había bastantes afectaciones en su parte neuronal. Entonces, a pesar de que algunos digan, no, es que yo soy solo, yo me crío solo, yo no necesito de nadie porque yo soy autodependiente, necesariamente necesitamos esa interacción social. Ese estudio nos demuestra que esas personas que estuvieron solas durante tanto tiempo en ese espacio sin contacto físico tuvieron algunas afectaciones neuronales. Entonces, pues,
pues, a pesar de que ustedes digan yo nací solo, no necesito de nadie, eso no es del todo cierto. El ser humano es el único animal con razonamiento y sentimientos. Por eso mismo necesitamos de los demás, necesitamos expresar nuestros sentimientos y ser escuchados, necesitamos también ser valorados. En fin, pues la idea es que somos, como dice la diapositiva, seres sociales por naturaleza. En ese contexto, la familia es considerada el primer grupo social al que pertenecemos. Es ese primer núcleo donde nosotros aprendemos como todos esos valores, esas normas que nos inculcan, bien sea si no nos criamos con, con nuestros padres, nuestros abuelos o la persona con la cual nos criamos, es todos esos valores que nos da que luego vamos a aplicar en la sociedad. Entonces, desde pequeños, esa familia nos enseña a relacionarnos, a resolver conflictos, a expresar nuestras emociones y a respetar esos límites del que les hablé al inicio de la sesión, que nuestros derechos terminan cuando inician los del otro. Entonces, ese concepto de familia vemos cómo ha venido evolucionando precisamente a lo largo del tiempo por cambios sociales, culturales, económicos. Entonces, a continuación vamos a ver brevemente cómo han ido cambiando en su estructura, roles y dinámicas las familias. Entonces vemos cómo antes la familia era la familia nuclear tradicional, así como vemos en la imagen, era la familia típica que estaba compuesta por el papá, por la mamá y los hijos. Este modelo pues era el considerado como el normal en muchas culturas, incluyendo precisamente la colombiana. Entre las características principales de este tipo de familia es que había, por ejemplo, mayor estabilidad, las personas que uno, digamos, nuestros padres, algunos de nuestros padres, los matrimonios, uno veía matrimonios de 30, 40, 60, 50 años, toda la vida, desde que algunas mujeres se casaban a los 15, 16 años y desde que estaban muy jóvenes hasta los 80, 90, cuando fallecían, siempre tenían el mismo esposo. Las separaciones y divorcios en esa época eran muy poco comunes y además las personas que, por ejemplo, decían yo me voy a separar, socialmente eran como mal vistos, eran como juzgados. Ese precisamente era el modelo que estaba en los medios de comunicación, uno veía en las novelas, en las películas, que ese era como el statu quo o el modelo pues a seguir por las instituciones religiosas, también en el colegio nos enseñaban eso. Ahora vemos que ha cambiado precisamente esos modelos familiares. Ahora vemos que con el paso del tiempo, esos cambios eh, han dado lugar a una amplia gama de estructuras familiares y obviamente no significa que sean malas. Todas en este momento son igualmente válidas y cada vez más reconocidas. Por ejemplo, vemos acá en la imagen las familias monoparentales, que por ejemplo hay un solo progenitor, que es la mamá o el papá, quien es que cría a sus hijos, que ya sea porque ellos decidan que quiero estar solo, la mamá, por ejemplo, el papá se va y yo quiero criar a mis hijos solo, o no se va, sino que yo decido irme, bien sea por separación, por un embarazo no planeado. Entonces, obviamente, hoy vemos que este tipo de familias son comunes y pues obviamente enfrentan retos más duros, por ejemplo, como la doble carga en el trabajo, etcétera. Hay otro tipo de familia que son las homoparentales. Entonces también, aunque eh, socialmente no, aún todavía no son tan aceptadas, pero uno ve que cada día
son más frecuentes esas familias que están conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces, incluso hay una alcaldesa de la ciudad de Bogotá, la exalcaldesa Claudia López, ella tiene su pareja, mujer. Ellas en este caso creo que no tienen hijos, pero algunas parejas crían homoparentales, adoptan sus hijos, ya sea que tengan por adopción o alguna de las parejas ya tenía sus hijos de relaciones anteriores o le piden a alguien que por favor me ayude a tener un bebé que se llama reproducción asistida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tipo de familia que son las ensambladas o reconstruidas, entonces son las que se forman cuando uno o ambos miembros de una nueva pareja aportan hijos de relaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, un ejemplo, ojalá nunca pase, yo me divorcio, ojalá que no pase, como les digo, yo tengo en este momento dos hijos y pues me divorcio y me caso, por ejemplo, con Juana. Y Juana tiene tres. Entonces, mis dos hijos más los tres hijos de Juana, formamos una familia ensamblada o reconstruida, que suman los hijos tanto míos como los de ella. A eso se le llama una familia ensamblada o reconstruida. Y las familias extensas, que no está acá en la imagen, pero su nombre lo dice, son las que incluyen no solo a los padres y a los hijos, sino que también a los abuelos, a los tíos, a los primos que viven en el mismo hogar y pues que también tienen una participación activa en la crianza. Hoy como está, por ejemplo, el costo de vida, vemos que muchas familias viven en el hogar, no solo papá, mamá e hijos, sino que viven los abuelos, viven los tíos, hay familias de 12, 15 personas viviendo en un mismo hogar. A ese tipo de familias se le llama extensas. Entonces, esos son básicamente los principales tipos de familia que existen. En muchos países las leyes solo reconocen a las familias tradicionales. Sin embargo, obviamente con el paso del tiempo hemos ido como cambiando ese chip y ese paradigma que tenemos de reconocer precisamente que no solo hay un tipo de familia, sino que existen diferentes tipos de familia y que obviamente tienen unos derechos. Entonces, a nivel social, por ejemplo, todavía no es muy bien visto por muchas personas, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Si bien ha habido como un cambio y se ha luchado contra ciertos estigmas, pero aún ha sido un proceso lento para lograr esa aceptación. Eso obviamente también se ve en los medios de comunicación y en los diferentes sectores sociales. No todo el mundo, por ejemplo, aplaude ese tipo de relaciones de las que estamos hablando y pues obviamente no se trata en este momento de juzgar. Pues para mí obviamente cada uno tiene, somos libres y autónomos en elegir nuestra pareja y precisamente de eso se trata el respeto. Entonces aquí no se trata de ni de juzgar ni de criticar, sino que estamos mostrando realidades de cómo se encuentran las familias en este momento y la idea es que cada uno saque su propia conclusión. Entonces vamos a ver específicamente los cambios en los roles familiares. Entonces, por ejemplo, antes, tradicionalmente las familias se organizaban bajo un modelo rígido y estricto. Entonces, por ejemplo, el papá era el proveedor, entonces es el que llevaba el billete, el billullo y su principal responsabilidad era trabajar para sostener a la familia. Mientras tanto, la madre por lo general estaba en la casa, al cuidado del hogar y de los hijos. Ella, por ejemplo, no participaba mucho en las decisiones económicas. Obviamente fuera del ámbito doméstico, pues si faltaba algo en la casa,
obviamente ella era entre comillas, responsable de que pues la casa y los niños estuvieran en orden y los hijos eran a su vez vistos como no tenían como voz ni voto. Entonces se esperaba que fueran obedientes, que si el papá daba una instrucción, el niño agacha la cabeza, obedece y siguieran normas sin cuestionarlas. Ahora vemos que también la situación ha cambiado con los cambios que han habido sociales, culturales, etcétera. Por ejemplo, ahora vemos que los dos padres, cuando son una familia, los dos padres suelen trabajar, compartir las responsabilidades del hogar, de la crianza de los hijos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí, cuando mi niño era pequeño, a mí me tocaba cambiar pañales, nos trasnochábamos, por ejemplo, para dormir a los niños, ya, pues, ya están grandecitos. Entonces, vemos que ya no se espera que solo sea la mamá que se trasnochara y se encargara de todo, sino que pues a uno como hombre también le toca y obviamente esto no nos hace, pues a nivel personal considero que eso no me hace menos hombre el hecho de ayudar a mi esposa. Entonces vemos cómo precisamente ha crecido la equidad de género, lo cual significa que hombres y mujeres tienen oportunidades iguales dentro y fuera del hogar. Pues al menos esa es como la teoría, ya que pues obviamente no es un mundo perfecto, aún existe un desbalance económico en el tema, por ejemplo, de los sueldos entre hombres y mujeres. Vemos que hoy en día los hombres tienen aún, en la mayoría de casos, ¿no? Porque pues hay mujeres que ganan muchísimo dinero más que su pareja hombre. Y pues obviamente la idea es reconocer tanto hombres y mujeres como iguales y que los dos ayuden, por ejemplo, lo que les hablaba anteriormente, en las labores domésticas. También vemos como, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, ya vemos cómo tienen más participación en el hogar, ya pueden expresar su opinión, ser escuchados en temas familiares, entonces esto pues ha fomentado un poco como un ambiente más democrático y afectivo, porque antes era, se hace en mi casa, se hace lo que yo diga, bueno, pues todavía sí, pero pues vemos que ya hay como una mayor apertura en ese aspecto. También vemos cambios en las dinámicas familiares. Entonces, antes había poca comunicación. Entonces, vemos como en décadas pasadas muchas familias funcionaban como una estructura vertical. Es decir, los padres y especialmente el padre eran la máxima autoridad y los hijos debían obedecer sin cuestionar. Entonces, vemos cómo las decisiones se tomaban de manera unidireccional y era poco común que los niños expresaran, como les dije anteriormente, su opinión libremente. Entonces, por ejemplo, los padres utilizaban frases como no sé si han visto un comediante que de la pelota de letras, entonces decía, mientras ustedes vivan en esta casa, se hace lo que yo diga. Entonces, esa era una frase muy común que utilizaban los papás en esa época y pues a uno, ¿qué le tocaba hacer? Obedecer y quedarse callado para evitar represalias. Entonces también uno ve que había poca comunicación. No estoy juzgando, es normal porque muchos de nuestros padres no fueron criados, por ejemplo, con lo que vimos en sesiones anteriores de la comunicación asertiva. Obviamente ellos, desde su rol, trataban de hacer lo mejor posible con las herramientas que tenían y efectivamente lo lograron. Pues yo, mi hermana y pues las personas de mi época, pues considero que son en su mayoría, siempre obviamente hay excepciones que se criaron con valores. Entonces, algunos, por ejemplo, no usaban expresiones como
te amo, hijo, estoy orgulloso de ti, sino que volviendo a la pelota de letras, cuando, por ejemplo, querían tal vez expresar su afecto, utilizaban expresiones como, ahí le dejé café. Bueno, entonces uno se emocionaba porque pues no era muy frecuente, pero pues traduciéndolo seguramente querían decir, te amo, hijo, tú eres muy importante para mí. Ahora, en este momento, pues existe la democracia familiar, la expresión emocional. En la actualidad, muchas familias han adoptado un modelo como mucho más participativo, que permita más la interacción de todos. Las decisiones importantes se dialogan entre los miembros y en vez de imponer unos castigos que a veces ni siquiera le explicaban a uno por qué los ponían, sino que se busca hablar con los hijos, entender las emociones y resolver los conflictos juntos. Aquí vemos una imagen muy común que se da ahora actualmente en las familias, un cambio específicamente en las dinámicas familiares, que es el tema de las tecnologías y cómo precisamente vemos que está afectando el entorno familiar. Entonces vemos que aunque muchas familias están unidas, aquí vemos que el papá, la mamá y la hija, entre comillas, si alguien le dice, no, ¿y usted qué hizo el fin de semana? No, pues estuve compartiendo con mi familia. Pero ustedes creen que realmente están compartiendo, están obviamente presentes, están todos en la misma habitación, pero a su vez están ausentes, porque pues cada uno está enfrascado en el celular, en la televisión, entonces parece, o mejor, ¿no? Porque pues yo no soy perfecto, a veces parecemos como robots y como que en este momento no se está compartiendo tiempo de calidad. Antes, pues, por ejemplo, se compartía, por ejemplo, con juegos, con comidas, con conversaciones, entonces se sentaban a la mesa a dialogar. Ahora las personas se dedican más al uso del celular, a las pantallas, a la televisión. Entonces, lo peor que estamos haciendo precisamente es criando niños, a veces con poca empatía y paciencia, precisamente porque esa inmediatez que producen, por ejemplo, las pantallas, el celular, lo que producen es que quieran todo inmediato, ¿cierto? Por ejemplo, en TikTok, uno baja con un clic de la mano, va bajando la pantalla. Entonces, los niños se acostumbran a que todo debe ser ya, a que todo debe ser inmediato. Entonces, cuando los niños tienen que enfrentarse socialmente, se encuentran con dificultades porque se les dificulta esa paciencia que deben de tener. A veces se les dificulta también como están mucho tiempo en las pantallas, que es una recomendación que les hago. Probablemente algunos de ustedes no son papás, lo serán, o tienen sobrinos o algo. Entonces la idea es que pues, regulen es precisamente esa conducta, ya que los niños se crían con dificultades para expresar sus emociones, para relacionarse con los demás, porque todo el tiempo, por ejemplo, en el celular está utilizando emojis o mensajes de texto. De ahí precisamente la importancia de la familia, ya que se constituye en una de las instituciones donde realizamos las primeras socializaciones y adquirimos los primeros aprendizajes, normas y reglas que nos relacionan con el mundo. Entonces, aquí vemos un artículo, una frase de Amador que señala que educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y mental como su ajuste social. Entonces recuerden que la familia es el principal
como conducto para la conducta del niño. A veces se excusan los padres, es que en la escuela o en el colegio no le están brindando la formación adecuada al niño, se está juntando con niños que le enseñan groserías, se está volviendo un poco altanero, pero pues a veces no nos damos cuenta que nosotros desde el núcleo familiar somos la primera instancia formadora del niño, por lo cual nuestra responsabilidad es mayor. Bueno, precisamente es en el hogar y luego en la escuela y posteriormente en el trabajo donde nosotros aprendemos esas normas sociales que nos permiten convivir con otros de manera armónica sin que reine el caos. Entonces recordemos que las normas sociales regulan el comportamiento de los integrantes de un determinado grupo social clasificando estas conductas en aceptables o no aceptables. Son entre comillas como reglas que no están escritas, pero que regulan el comportamiento en una sociedad. Entonces nos dicen cómo debemos actuar en las diferentes circunstancias para pues tratar de vivir armónicamente los unos con los otros. Obviamente somos seres humanos y no siempre vamos a actuar de la misma manera, entonces las normas pueden variar según el contexto, famoso contexto, ya sea que estemos, por ejemplo, en un ambiente laboral, que estemos con las familias, que estemos, por ejemplo, en el ámbito con nuestra pareja, con nuestros amigos, o incluso vemos cómo estas normas no escritas varían de un país a otro. Por ejemplo, vemos que en Japón no se dan propinas. Entonces, allá, por ejemplo, si tú llegas a un restaurante, el mesero te atendió bien y le das propinas, allá se considera ofensivo. Es como si ustedes estuvieran insinuando que el mesero o quien los atendió es muy humilde y que necesita caridad. Entonces ellos se ofenden. Eh, entonces eso es una cuestión cultural. Entonces, por ejemplo, en Colombia obviamente es muy común dejar propinas, parte de nuestro acervo cultural, es como uno le está agradeciendo a la persona porque le está prestando un buen servicio. En la India, por ejemplo, allá ustedes pues han visto en los especiales de televisión o no sé si ha tenido la oportunidad de viajar. Allá, por ejemplo, no se come con cubiertos como acá en Colombia y en los países occidentales, sino que comen con la mano, pero no solo con la mano, sino que se debe comer con la mano derecha. Si ustedes van a la India y comen con la mano izquierda, pues los van a mirar rayados. ¿Por qué? Porque se considera que la mano izquierda es impura. La mano izquierda solo se puede usar para el aseo personal. Entonces, comer, si ustedes comen con la mano izquierda es muy mal visto allá. Esta es otro de las normas sociales, otro ejemplo, por ejemplo, de las normas sociales que varían de acuerdo al contexto. En Argentina, por ejemplo, es muy común que se saluden entre hombres con besos en la mejilla. Entonces, por ejemplo, les comento una anécdota. Hace unos años, por ejemplo, yo fui a Argentina y pues aunque pues ya sabía, porque pues obviamente pues he visto, pues me gusta la cultura argentina y eso y quería conocer. Entonces fui, pero pues no pensé que me fueran a saludar porque pues yo no conocía a nadie. Fui de turista. Bueno, fui con una conocida, pero pues no pensé que me fueran a saludar así, porque pues obviamente por mi color de piel no es que parezca argentino. Pero pues llegaron y lo hicieron, llegó y se me acercó un tipo y me dio, o sea, pues saludó a mi amiga y me saludó a mí y me dio el beso. Y pues para mí fue algo como muy incómodo. Entonces la amiga con la que iba, que era colombiana, me lo presentó. Yo al acercarse, yo le iba a dar la mano y él se me acerca, me da el beso y cuál fue mi sorpresa que al despedirme
Le pregunté a mi amiga que de dónde era y me dijo que también era colombiano. Entonces yo dije, ah, pucha. Pues pensé que, pues al principio pensé que era como falta de identidad, pues querer copiarse de los argentinos, que uno a veces llega e imita todo lo que ve en otros países, pero pues obviamente reflexioné que uno viviendo en otro país, pues la idea también es tratar de adaptarse a las costumbres que tiene ese otro país. Bueno, vamos a ver algunas normas de comportamiento que, por ejemplo, en Colombia, que se veían anteriormente. En mi época de colegio, por ejemplo, en los colegios se dictaba una clase de urbanidad y de Carreño. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla. Entonces uno lo veía esas clases de urbanidad con un libro que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, la portada del libro que yo veía era distinta, pero es la urbanidad de Carreño. Entonces este libro enseñaba modales de cortesía, deberes morales, normas de buena conducta, pero con el tiempo pues vimos que se dejó de enseñar en forma oficial. Algunos todavía la extrañan. ¿Por qué se dejó de enseñar esa urbanidad de Correño? Entonces, porque si bien contenía normas que hoy en día se aplican, por ejemplo, como saludar, si alguien llega, saludarlo de la mano, quitarse el sombrero antes de entrar a la iglesia, dejar pasar, por ejemplo, si hay una mujer, dejarla pasar primero. También contenía normas arcaicas. Entonces, por ejemplo, este libro decía que era de pésimo gusto caminar por la calle con las manos metidas en los bolsillos. Por ejemplo, decía que la barba en los hombres no era bien vista y ahora pues está de moda. Por ejemplo, que uno no debe permanecer en las casas mal vestido, sino que a pesar de que usted esté en su casa, usted debe vestirse formalmente con corbatín, saco y corbata como el que vemos en la imagen. Entonces, esta obra pues precisamente tenía normas muy estrictas, como por ejemplo que las mujeres deben comportarse con normas muy estrictas, como señoritas, que las faldas, por ejemplo, están mal vistas, que deben de obedecer, entre comillas, al hombre, que es su autoridad. Entonces, obviamente se fueron aboliendo estas normas porque pues son arcaicas y vemos cómo la sociedad ha avanzado en el reconocimiento de los derechos pues, de todas las personas. Bueno, vamos a ver para finalizar e irlos contextualizando un poco sobre el contenido de la evidencia. Entonces, aquí vemos un título que dice que la familia colombiana está en crisis. Entonces, algunas personas sostienen que precisamente con esos cambios en la educación o porque, por ejemplo, en este momento existen diversidad de familias y no la tradicional, como vimos al principio de la presentación, muchos sostienen precisamente que los límites se han debilitado. Por ejemplo, que los niños cada día están más rebeldes, que no reconocen las figuras de autoridad, que se les dice algo y contestan feo, que pues que antes como se golpeaba, entonces pues tenía como más valores. Entonces algunos dicen que la sociedad ha desmejorado, que ya por ejemplo no se le puede decir nada a los niños. Por ejemplo, muchos hogares enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar, vemos abuso, pobreza, falta de oportunidades y precisamente vemos que se está generando como ambientes inseguros para los niños y adolescentes. Entonces, a través de esta charla, no es momento de que yo juzgue si la familia tradicional, esa forma antigua de educarnos, era mejor o peor. Tampoco la idea es
decirles que si es necesario volver a normas estrictas como la urbanidad de Carreño que les dije anteriormente, pero sí es momento de preguntarnos si nuestra sociedad está en crisis y sobre todo si la familia como bastión de la sociedad está en crisis. Entonces, obviamente yo no soy quien para dar la respuesta a este interrogante. Cada uno va a tener su propia interpretación sobre cómo está la familia colombiana y ese es precisamente el tema de la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar como evidencia. Por lo que a continuación les voy a explicar qué es lo que vamos a desarrollar como evidencia o actividad de aprendizaje. Entonces, en el cuarto punto de la presentación está el desarrollo de la evidencia. Entonces, mucha atención, estimados aprendices. Entonces, vamos a ver los lineamientos de la evidencia. Recuerden, como primer punto, que para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos formativos presentados en el componente Soy un ser social. Ustedes se encuentran en la plataforma Sayuna, en el material de estudio, buscan Soy un ser social. La actividad de aprendizaje, creación artística, relación del individuo con el entorno es una herramienta de reflexión personal y autoconocimiento. Para realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno, lea el artículo del periódico El País. Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces, lo segundo, porque lo primero que tienen que hacer es leer Soy un ser social, el componente formativo. El segundo es leer ese artículo que ustedes encuentran en la guía de aprendizaje. Una vez que lo lean, hagan un análisis y elaboren una creación artística. Puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser una poesía en la que ustedes den respuesta al siguiente interrogante. ¿Usted considera que la familia colombiana está en crisis? Entonces, ahí en el artículo el autor nos dice o nos da argumentos de por qué considera que la familia colombiana está en crisis. Habla de que, por ejemplo, lo que vimos anteriormente, que ahora las familias no son la familia tradicional, conformado por papá, mamá, sino que hay diferentes tipos de familia. Habla que hay violencia familiar, que hay pobreza, que hay falta de oportunidades. Bueno, ustedes van a tener la oportunidad de leerlo. Sin embargo, pues durante la presentación les resumí más o menos de lo que habla el artículo. Entonces, la información anterior la deben de consolidar en un documento con portada, introducción, referencias bibliográficas y subirla al espacio correspondiente. ¿Cuál es el producto que ustedes deben de entregar? Un documento con portada, introducción, la creación artística, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces recuerden que todas las evidencias no solo es que entreguen la creación, digamos, el cuento y listo, sino que todas las evidencias deben de tener esos elementos de acuerdo a las normas APA, las normas para la presentación de trabajos escritos. El formato, documento en PDF, entonces lo pueden hacer en Word, pasarlo a PDF y pues subirlo al espacio correspondiente. Entonces, como les dije, la idea es que vamos a ir adelantando la evidencia. Entonces, la idea es que nos ingresemos a un link para crear una canción. Entonces, en el chat del grupo vamos a utilizar esas herramientas que ahora están muy de moda de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a crear una canción muy dinámica, muy bonita y inspirada. Entonces, la idea es que ustedes entren a esta herramienta que se llama Suno.
Al entrar, les va a pedir que ustedes, en este momento yo estoy registrado, pero pues la idea es que ustedes coloquen, se registren, les va a parecer distinto porque ustedes no están registrados, pero la idea es que ustedes se registren, simplemente coloquen su correo electrónico y allí inmediatamente los va a mandar a esta página que estamos viendo en este momento, la página de inicio. Entonces, aquí vamos a crear la canción. Simplemente le damos clic donde dice, aquí hay una opción para traducir. Bueno, ya no tengo la opción, pero bueno, ustedes ya son expertos en inglés, entonces la idea simplemente es que le digan create y acá colocamos la canción. Entonces, como les dije, pues el artículo habla sobre las familias colombianas, pero la idea es que ustedes también hagan su propia interpretación de cómo creen ustedes que se encuentra la familia colombiana. Si ustedes creen que está bien, que la familia, que vamos por buen camino, que tenemos valores, pues lo colocan. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, obviamente, no, como es una canción, también no tiene que ser como un texto tan formal, sino basarse en su inspiración. Entonces vamos a colocarlo. Las familias ya no son como antes. Por favor, vayan haciéndolo a la par que yo lo voy haciendo. O sea, no con mi canción, sino que ustedes inspírense y creen su propia composición. Yo les estoy explicando es cómo hacerlo. Ya no son como antes, se han perdido los valores. Mis papás eran buenos trabajadores. Ustedes saben que pues ahora se ven niños sin rumbo, pero aún hay esperanza de que haya un mejor horizonte y que las estrellas brillen en el firmamento. Bueno, también, bueno, creo que tiene un límite de palabras. Bueno, una vez que lo tengan, entonces ustedes le dan clic donde dice, bueno, tiene la oportunidad de colocarle el ritmo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, lo pueden hacer en rock, pop, latin rock. Este es un ejemplo, pues la idea es que cada uno se inspire y coloque frases. No sé si alguno de ustedes tienen esa vena artística y han compuesto de pronto alguna canción, pero pues tampoco es que sea tan elaborada, sino que refleje lo que ustedes opinan sobre cómo está la familia en Colombia. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, bueno, la que está ahí. Y simplemente le dan clic en Create. Y la plataforma inmediatamente en contados segundos les crea la canción. Entonces vamos a escuchar la canción que yo acabo de componer.
Se quedó pensando. Bueno, está bonita mi canción. Yo soy un gran artista, no mentiras. Bueno, la idea es que una vez que ustedes ya diseñen la canción y les guste, entonces le dan clic. Acá hay un icono en la parte inferior de la canción donde ustedes le dan clic ahí y le dan copiar. Miren que dice copiado. Entonces, una vez que ustedes tengan el documento en Word, que por ejemplo les iba a presentar un ejemplo de una actividad que hicieron sus compañeros, que está en dónde está esa actividad. Ah, ya la había pasado. Bueno, una vez que ustedes ya tengan la canción creada, que espero que en este momento ya la hayan, que la estén pues avanzando en ese tema, como les digo, para avanzar en ese tema de las evidencias y que no se les quede represadas y también pues ustedes que son juiciosos y están en la sesión en línea, pues que vayan avanzando y que hoy mismo si pueden la dejen ya finalizada. Simplemente una vez que la creen, ustedes me imagino que ya tienen una portada ya prediseñada, hagan un documento con la introducción, entonces más o menos lo que va a contener el, ¿qué? El informe o el trabajo. El contenido, entonces, en el desarrollo, pues, ustedes colocan creación artística, el nombre de la canción y copian y pegan el link. Una conclusión básica de lo que les dejó a ustedes, una reflexión sobre lo que les dejó la actividad y pues las referencias bibliográficas. Ojo con las normas APA, pues en este caso pues no los voy entre comillas, rajar o desaprobar porque no lo hagan, pero recuerden que ustedes ya están por finalizar. Y también durante la etapa productiva, la instructora de etapa productiva les deja informes y también ella es muy estricta en este tema de las normas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo los títulos no están bien puestos, los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas. Vemos, por ejemplo, que el espacio no está bien, el espacio debe ser doble, que acá en este primer renglón deben de dejar la sangría, es decir, un espacio de 1,27 centímetros. Bueno, ustedes que han estado conmigo desde el inicio del proceso formativo, incluso yo les compartí un documento con esas normas y un ejemplo para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Y yo sé que varios de los acá presentes ya las tienen como interiorizadas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la canción de este aprendiz de Eliana. Vamos a escuchar un...
Bueno, está muy bonita la composición artística. No superior a la mía, pero no mentiras. Sí, pues ustedes saben que una composición artística no es un texto que ustedes deben de tener en cuenta, pues una estructura lineal, sino que pues hay figuras literarias donde pues ustedes expresan a través de sus sentimientos lo que quieren dar a conocer. No tienen que tener como reglas estrictas, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, eso era como la evidencia. Yo sé que ya algunos están en este momento cacharreándoles, otros pues por diferentes cuestiones que no están de pronto en sus casas o que están desde el celular o algo les queda difícil, pero ya saben más o menos cuál es la idea de la evidencia. No sé, entonces vamos a pasar con el siguiente punto que está contemplado, que es el de dudas e inquietudes. Entonces, por favor, es el momento, hablen ahora o callen para siempre, dice el padre en el matrimonio. Jonathan está escribiendo. Profe, pero puedo hacer un poema o una canción, cualquiera de las que dice, sí, sí, yo les, como que les propuse eso como para que ustedes exploren esa alternativa, porque me pareció muy interesante esa de la inteligencia artificial de crear canciones que también les puede servir para algún trabajo de desarrollo de software o algo, que ustedes son muy inquietos y la idea es que vayan mirando esas opciones de ese mundo tan grande de la inteligencia artificial. Pero obviamente por eso en la descripción de la evidencia fui amplio, para que si ustedes no, yo no quiero, profe, hacer una canción, pueden hacer un poema, pueden hacer incluso un dibujo que no está ahí escrito entre paréntesis, pero es una creación artística. Pueden hacer lo que ustedes consideren, pero lo importante es que tengan en cuenta el tema de por qué la familia colombiana está en crisis. Importante también, si pueden leer el material de estudio y el artículo que les dije, y que todos esos, con esos elementos complementen pues la creación y lleven a cabo su evidencia. ¿Es individual? Sí, Jonathan, es una evidencia de carácter individual. Listo, Jonathan, gracias a ti. Gracias. Ana Cristina, perfecto, Ana Cristina, muy bien, gracias. Hola, Cris- buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy María, bien, buenas noches, compañeras, buenas noches, profe. Profe, no, mi pregunta más es ¿cuántas clases nos quedan con usted? conmigo, solamente conmigo les queda una, que la vamos a ver precisamente el lunes y aprovecho la oportunidad para invitarlas. Se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el lunes tenemos una evidencia a las 7:30 de la noche. Después y al finalizar, creo que en un mes vamos a tener la sustentación, que ustedes saben que se tienen que presentar ante el público, tienen que hacer una presentación de su proyecto formativo. Entonces, con el instructor Oscar, que es el instructor de emprendimiento, vamos a darle los lineamientos para que ustedes lleven a cabo esa presentación, que ya oportunamente se les va a indicar la fecha. Entonces tendríamos esas dos evidencias que están contempladas. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti, María. Bueno, John, Ana, Miguel, Diego, Cristian, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo. También a Damaris, excelente tu colaboración. Una feliz noche para todos y nos vemos
del lunes en la siguiente sesión. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, instructor. Gracias a ti. Hasta luego, John. Gracias. Hasta luego. Chao, Avaris.